lo digo y a veces con algo de vergüenza, porque a lo largo de tantos años de ser cristiano y no conocer ni siquiera un versículo de la Biblia, ¿no? Después de 20 años de que según somos cristianos, ahora tenía un versículo de la Biblia, pues no, ni me sé ni uno. Digo, es vergonzoso. Pero qué bueno que Dios nos está capacitando en estos días para que podamos tener un crecimiento espiritual. Salmo 1, capítulo 1, versículo 2. ¿Alguien que le dé lectura? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley mediante de día y de noche. Medita de día y de noche. Amén, gloria a Dios. Salmo 12. Ya va bienaventurado el hombre que medita en la ley de Jehová de día y ¿qué? Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuántos meditamos en la palabra de Dios de día? ¿De noche? Dormimos. Solamente cuando estamos soñando que estamos en el templo. O cuando estamos soñando aquí dentro del templo, ¿no? Que a veces el maestro de la escuela dominical está queriéndolos dormir. Pero la palabra de Dios nos llama bienaventurados al que medita. ¿Y qué será meditar en la palabra de Dios? Pensando, examinando. Cuando usted dice, me quedé meditando un poco, ¿qué es meditar? Así como, ¿qué es? A ver, participen. Así como que el porqué de las cosas. Cuando, pues, sí le ha tocado, yo creo que sí, yo creo que Dios ha tocado sus vidas, igual a mí, cuando se da una predicación y a veces se pone esa palabra me llevó a mi corazón. ¿A poco usted no se ha ido a su casa y empieza a decir, qué es lo que esta palabra quería decir? O sea, ¿qué Dios quería de mí? ¿O qué Dios está queriendo hacer de mí? Y usted empieza a meditar, usted empieza a pensar, de verdad Dios quiere que me salve, Dios quiere que llegue al cielo, o sea, ¿de verdad será? O sea, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de mí? Porque la palabra de Dios se habla aquí, pero no es en específico a alguien. Alguien a veces sí lo ha tomado, o sea, es que conoce mi vida, pero no, la palabra de Dios es directa. Cuando habla a nuestros corazones, pues nos va a hablar. Y yo creo que a cada uno de nosotros sí nos ha pasado que hemos meditado. Bueno, ya, yo creo que ya estuvo, ya la vida que llevaba, pues ya la voy a dejar porque Dios me está hablando una, me está hablando otra, y me está diciendo esto y me está diciendo el otro. Y cada predicación siento que el predicador conoce mi vida y me está diciendo lo que yo estoy viviendo. Pero no es así, es la palabra de Dios, Dios que está hablando directamente a nosotros. Y empezamos a meditar. Entonces dice Salmo 1:2, bienaventurado el hombre que medita la ley de Dios de día y de noche. Yo creo que no es tarde para que nosotros empecemos a meditar en la palabra de Dios y empezamos a ver qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dice, hay 5 cosas que debemos hacer cada uno de nosotros para recibir el debido, ¿qué dice? Alimento espiritual. ¿Cuáles serán estas 5 cosas? Vamos a verlas. Es oír, si usted va a anotar, leer, estudiar, aprender de memoria y meditar. Son 5 cosas que nosotros debemos de hacer con la palabra de Dios para que nos vayamos alimentando. ¿Por qué la fe? ¿Cuándo es cuando la fe se desarrolla en nosotros? Por el oír.
Entonces, imagínense que nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, se va a desarrollar en nosotros, no tan solo la palabra de Dios nos va a estar alimentando, nos está desarrollando algo más, está desarrollando la fe en nosotros. Entonces, el crecimiento pues va a ir acompañado también de otras cosas. ¿Ya lo anotó? No quiero que se distraiga, quiero que ya lo tenga anotado. Entonces, una es el oír, y nada más será escuchar, o será así nada más, ya vine y escuché la palabra de Dios. ¿Qué será más? Cuando hablamos de oír la palabra de Dios, a ver, ¿quién más? Escucharla y retenerla. Escucharla, meditarla. Tenemos que aprender a escuchar. Cuando alguien le está hablando y ¿me estás oyendo o me estás escuchando? ¿Será diferente oír y escuchar? Pero nosotros, para recibir este debido alimento espiritual, debemos oír la palabra de Dios siempre. ¿Y cómo la vamos a oír? ¿Cómo la podemos oír? A ver, díganme. ¿Será meternos 40 días en ayuno hasta que Dios nos hable? ¿Sí? Por los predicadores, ¿no? Mira, ya nuestra hermana Abby despertó. Escucho bien. Ya escuchó bien. Oír, podemos escucharla aquí cuando alguien está predicando, podemos escucharla cuando nosotros la estamos leyendo. Si usted lee en voz alta, cuando usted está leyendo la Biblia, puede aprender un poquito más que si la lee en voz baja o si no sale de su boca. La otra es leer. ¿Cuántos tenemos el hábito de leer? Nuestra hermana Erika dice. ¿Quién más? Allá, su hermanito. Porque acá Abby, ¿se han dado cuenta que ahorita, aún en el ámbito secular o en el área escolar, se está promoviendo mucho la lectura? ¿Por qué? Porque la gente no ha dejado los libros, ha dejado todo lo que son los libros, la información, y como que se le ha hecho más fácil la tecnología. Se le ha hecho más fácil como ir al internet y ahí me informo o ver una película que leer un libro. Y mucha gente ahorita, si ustedes se dan cuenta, hay muchos spots, si usted ve la televisión, hay muchos spots en los cuales dice, bueno, hay que probar, ven, le dice el padre al hijo, ven, vamos a leer un poco, porque aparte de leer, o sea, aparte de estar ahí, une los lazos familiares. O sea, no nada más es la lectura. ¿Y qué más si nosotros leemos la palabra de Dios? Si nosotros nos juntáramos, y por eso les digo que la palabra de Dios es para todos nosotros. Si cada familia se juntara y empezáramos a leer la Biblia, yo creo que nos uniría más como familia. Los lazos familiares se harían más fuertes dentro de nuestras familias. Si empezamos a leer no tan solo un libro, porque a lo mejor un libro igual sí lo podemos leer. Yo no digo que sea malo leer un libro, hay muchos libros muy buenos, pero el leer la palabra de Dios y unidos como familia, yo creo que promueve más el ambiente familiar. Si usted lo lee en la familia, une más los lazos. Si en lo, digamos, en lo natural o en lo secular lo hace, imagínese con la palabra de Dios, leyéndola nosotros en familia. Y esto nos va a llevar a un crecimiento. Es lo que finalmente nuestro estudio es eso, que nosotros vayamos creciendo. Y la otra, aparte de leer, es como les decía, estudiarla. Porque bueno, pues yo la leo, ya hasta ahí la leí. Sí, ya la leí y ya. Pero
¿Qué más? O sea, ¿qué es lo que por qué se dijo en ese tiempo? Si usted va al libro de Apocalipsis y empieza a ver todas las iglesias, la Odisea, Filadelfia, ¿quién más? Esmirna, Tiatira, ¿qué más? Pérgamo. A ver, nuestra hermanita Elizabeth, que fue con nosotros al instituto, ¿se acuerda de esto que nos dieron la explicación de las iglesias? En lo que se refiere a las iglesias en ese tiempo, en el Apocalipsis, son los tiempos que pasaron dentro de la iglesia. Ya estaban escritos mucho tiempo atrás, y ahorita la iglesia donde dice pues no eres frío ni caliente y demás, es los tiempos de hoy. Pero las otras iglesias tuvieron su tiempo en la historia. Si usted lo compara con la historia, esas iglesias, todo lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, tuvieron su cumplimiento. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Pues escudriñando, estudiando. Y no tan solamente vamos a estudiar lo que está aquí en la palabra de Dios. Aquí nos habla, por decir, de las iglesias, y si nosotros vamos a la historia, pues ahí nos vamos a encontrar de cómo fue la Inquisición.